Una internacional que hacemos habitualmente con el compañero Jorge Altamira, dirigente nacional del Partido Obrero. Ya lo tenemos allí en la comunicación. Y bueno, y para completar la idea esta de que tenemos el oído puesto en la lucha más chiquita hasta el panorama más de conjunto de la lucha de clases a nivel internacional. Que la lucha a nivel internacional no deja de afectar llega hasta la más chiquita, ¿no? Así es. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Ada y Miguel te saludan. Veo que hace frío allá. Sí, la primavera no ha llegado todavía. Será el calor de la lucha del 24 y el 25 que llegue. Y bueno, celébrenla en los próximos días. Bueno, Jorge, ¿qué panorama hay con, sobre todo, este tema de cómo está perfilándose las elecciones en Brasil, ¿no? Bueno, ese es el interrogante extraordinario porque con la ausencia de Lula no hay cabezas políticas, digamos, representativas. Es una elección entre candidatos poco representativos en un país que está viviendo una fuerte recesión y que tiene problemas financieros muy grandes, y en particular donde ha crecido muchísimo la desocupación, una crisis social extremadamente aguda. Hay un candidato de derecha que tiene el apoyo de un sector, naturalmente, de la clase capitalista, pero que es resistido por el temor a que termine con su orientación, termine desencadenando una fuerte movilización democrática, una fuerte réplica popular, porque es un elemento virtualmente fascista. Está bastante más a la derecha que cualquier derechista de Europa, en virtud de que tiene lazos directos con los militares. Y bueno, Brasil ha tenido una dictadura militar extraordinariamente represiva y torturadora entre 1964 y 1985. Imagínense, a 21 años. Nosotros lo tuvimos a los genocidas acá de Argentina, lo tuvimos entre el 76 y el 83, bastante menos que eso. Por lo tanto, tiene un firme asiento. Otra cosa más, acá hubo una vigorosa lucha de condena a los torturadores y secuestradores de la época de la dictadura, y en cambio allá, con la complicidad de todo el arco político, incluido el PT, ha habido una suerte de amnistía. Por lo tanto, es un aparato militar solvente que interviene a través de Twitter y a través de proclamas en el proceso político. Por ejemplo, el comandante en jefe del ejército brasileño, cuando hay alguna medida que no quiere que ocurra, tuitea advirtiendo que no se vaya a tomar ese tipo de medidas. Es decir, es una situación, digamos, explosiva. Ahora, las resistencias que provoca este hombre de derecha... Este es Bolsonaro, ¿no es cierto? ¿Cómo decir? Bolsonaro se llama este hombre. Bolsonaro, creo que se llama Jair Bolsonaro, sí. Jair Bolsonaro, un descarado. Mira, lo más parecido, ahí está, miren, para que tengamos una buena referencia. Lo más parecido a Bolsonaro es el presidente de Filipinas, que se llama Duterte, y que prácticamente ha organizado una masacre en el país en nombre de la seguridad. Delincuentes o supuestos delincuentes, narcotraficantes o supuestos narcotraficantes no son llevados a la justicia, sino que son liquidados en el lugar o en forma arbitraria, y hay un clima de terror espectacular. Este tipo tiene esas mismas características, pero está en una posición extremadamente minoritaria, al menos ahora, y esto podría llevar a que triunfe el candidato del PT en segunda vuelta, que contaría con los votos de los otros candidatos, de los electores que votan por los otros candidatos en la primera vuelta. ¿Y qué características tiene este candidato del PT, muleto, digamos, el suplente de Lula, digamos? Sí, este Fernando Haddad es uno de los hombres más derechistas del PT. Tiene lazos muy claros con los sectores empresariales, etcétera, y Lula lo nombró precisamente por esto. Quiere decir que esta candidatura es una candidatura de compromiso, digamos, con estos sectores. Y además es tan serio esto que quiero señalarle dos cosas. Primero, declaró que no iba a amnistiarlo a Lula. Esto es un planteo, si ganaba las elecciones, esto es un planteo curioso,
porque en principio uno no debiera estar a favor de la amnistía de ningún delincuente, pero resulta que el PT sostiene que Lula no es un delincuente, que le han fabricado un proceso judicial, Claro. que todo está armado y que lo condenan sin haber presentado ninguna prueba. Entonces, si después de haber hecho una campaña de que Lula está condenado sin pruebas, arbitrario, falseado y todo lo demás, no quieren corregir ese atropello por medio de una amnistía, bueno, son cómplices del sistema político. ¿Me explico? Sí, sí, No es que es una contradicción. Obrero o yo en particular esté a favor de amnistías. Lo que estoy haciendo es calificando, tratando de entender la actitud de un partido que dice que su líder máximo está condenado en forma injusta y sin pruebas, y luego se priva de un derecho constitucional como el derecho del presidente a aplicar una amnistía. Por otro lado, Brasil es un país gigante, tiene numerosos estados. En las listas, en numerosos estados, en varios estados, el PT va en la misma boleta con los partidos que le dieron el golpe a Dilma Rousseff. Quiere decir que el arribismo político, el afán de llegar a la legislatura, llegar a una gobernación, etcétera, los hace entrar en acuerdo político con partidos que han golpeado el orden constitucional, democrático, que hicieron, según el mismo PT dice, un golpe palaciego o un golpe parlamentario, y demuestra que es una corruptela política total. El PT está en a ver quién llega mejor al mejor puesto, y cuanto más remunerado mejor, al aparato del Estado, al presupuesto de la nación y de los estados que componen Brasil, y que no hay ninguna lucha de principios. ¿Podríamos, Jorge, sí, asimilar esto a la situación que tiene el kirchnerismo con todo el resto de las alas más de derecha del PJ? ¿O es peor todavía lo de Brasil? No, en el PT no ha habido una escisión entre racionales e irracionales, ¿no es cierto? El PT se mantiene relativamente unificado en torno a Lula, aunque ha perdido enorme, digamos, apoyo popular, porque por la prisión de Lula, la movilización que se hizo para defenderlo no está a la altura de un partido que llegó a sacar decenas y decenas de millones de votos, que tiene el apoyo de la Central Única de Trabajadores, de las federaciones estudiantiles, y que incluso se jacta de tener un líder carismático. El PT, como fuerza política, está en retroceso. Ha elegido a un hombre que está a la derecha en el partido, que ya gobernó la intendencia de San Pablo sin beneficiar en absoluto a los trabajadores, y en el marco de una campaña electoral donde va aliado a la derecha en numerosos estados. De modo que es una fuerza, digamos, como se dice, agotada. En el caso de Cristina Kirchner, que no es solo Cristina Kirchner, sino todo un elenco, la justicia está presentando pruebas importantes. Cristina misma se refugia en el argumento de que, a ver, demuestren dónde está la plata que yo robé, pero está rodeada de gente que ya mostró la plata, que la tiró por los conventos, que tiene cuentas offshore, que tiene propiedades que no se sabe dónde salieron, que hay contratos de obras públicas cartelizados con sobreprecios que ha pagado el Estado y que han sido avalados por el Ministerio de Planificación y la Secretaría de Obras Públicas, que en el sistema del transporte hay una situación muy grave por la tragedia de Once y la corruptela de los concesionarios de los ferrocarriles, ¿no es cierto? El caso de Lula es parecido a ese, porque Lula también dice, no, yo no cobré nada, y está rodeado de toda la gente que ya se probó en sede judicial sus delitos, que ellos mismos los confesaron, un secretario general del PT, un hombre que fue 2 veces el ministro de Economía, un presidente del PT, José Dirceu. Es decir, hay un esquema relativamente similar en un caso como en el otro, y los argumentos son los mismos. El hecho de que estés rodeado de ladrones gobernando tu país no es una prueba de que vos hayas sido, digamos,
partícipe de eso, lo cual no lo acepta absolutamente nadie. Obviamente el proceso judicial requiere que en cada caso particular la prueba sea contundente, pero desde el punto de vista político esa prueba está perfectamente clara. Quiero decir de todos modos que no se puede hacer aquí un análisis puramente judicial y sacarla de contexto político, porque el macrismo quiere una gran campaña sobre este tema judicial para poder llegar a las elecciones de octubre del 19 e intentar ver si las puede ganar o pasar a la segunda vuelta. Entonces hay un propósito político cuya otra parte es que ocultan todos los delitos cometidos por el macrismo, empezando por la propia familia del presidente, por sus cuentas offshore, ¿no es cierto? Y no hay que descartar que ahora la causa de Odebrecht en Brasil salpique ahora ya más abiertamente a las empresas vinculadas con el macrismo. Otra cosa que se asemeja en un país y en otro es que en Brasil se avanzó mucho en lo que se llama la amnistía a las empresas que cometieron estos delitos, de manera que el delito quede confinado a una o dos personas que estuvieron en la presidencia o en la dirección de la empresa. Entonces las empresas quedan a salvo de cualquier cuestionamiento y pueden seguir participando en todos los negocios públicos y en cualquier negocio. Ahora, el tema es que este robo que ha habido, esta cartelización de obra pública, estos arreglos y ventajas que se dieron, beneficiaron a todos los accionistas de la empresa, es decir, beneficiaron a los dueños de la empresa tomados en su conjunto. Segundo, las empresas son auditadas, es decir, las cuentas tienen que ser rubricadas, aceptadas por auditores externos a la empresa. Todos consiguieron esa rúbrica, todos consiguieron que un auditor externo dijera que todo estaba bien y que no había nada ilegal. Ahora sabemos que todo eso es mentira, pero nadie habla de esos auditores porque son grandes firmas internacionales. Firmas que hacen lo mismo con General Motors, con el Citibank, en Estados Unidos, en Inglaterra. Es decir, que podría ser un cataclismo internacional. Donde todo el sistema tendría que ir preso, digamos. Toda una cantidad de gente tendría que ir presa que la quiere proteger. Exactamente. Y finalmente están los bancos. Yo les recomiendo un libro del periodista de La Nación, Hugo Alconada Moon, que hace una descripción de todo el curro en la clase capitalista, banqueros, auditores, industriales, contratistas de obras públicas, que es demoledor. Yo creo que el gran mensaje que tenemos que transmitir a la población es la siguiente: la clase capitalista que dirige el país está constituida por chorros profesionales, una gran parte de ellos se encuentra en Comodoro Pi, y en cualquier sistema judicial irían en cana por 100 años. La pregunta es, ¿nos tienen que seguir gobernando ellos? ¿Nos tienen que seguir gobernando ellos y sus partidos políticos? Cuando en realidad casi todos tendrían que estar presos. Toma el caso de Techín. La justicia está haciendo todo lo que puede por evitar que Techín vaya a Comodoro Pi. Bonadío no citó todavía al dueño de Techín. A Roca. Techín está en una situación muy grave en Brasil y en Italia, lo reporta permanentemente los distintos diarios, y también acá en Argentina, porque por los gasoductos que se construyeron. Y ahora se ha inventado una historia con Chávez, según la cual Chávez lo extorsionó para quitarle una empresa, cuando la verdad no tiene nada que ver con eso, porque yo estaba cuando ocurrió eso, yo estaba en Venezuela, y Chávez y Techín actuaban en común en una represión gigantesca contra los obreros de Sidor, la fábrica siderúrgica de Techín, que estaban en una huelga muy enérgica y muy combativa por reclamos de los trabajadores salariales y de condiciones de trabajo. Chávez, en alianza con Techín, mandó al ejército contra los trabajadores, claro. Contra los trabajadores, en alianza con Techín. Y el Ministerio de Trabajo fue
y no aceptó ningún tipo de negociación. En un momento determinado, al ver que no podían vencer a los trabajadores, Chávez le dijo a Techín que a ver si se podía llegar a un arreglo, y Techín se mantuvo duro. Entonces Chávez se dio cuenta que lo colocaban frente a una gran crisis política, pegó un viraje, echó al ministro de Trabajo, retiró el ejército, hizo un acuerdo con los trabajadores y ante la resistencia de Techín, la nacionalizó y le pagó una fortuna. Tanto el Estado venezolano como Techín tendrían que ir a juicio por el desfalco que hicieron con la nacionalización de Techín. Así que que no se hagan las víctimas. Y yo este proceso lo viví porque estaba ahí mismo. Estaba ahí, lo seguí día tras día, por los diarios, por la televisión. Es decir, esta es una historia que la puedo contar en forma directa y no por haberla leído en algún lado. Bueno, y Jorge, en el panorama internacional, ¿qué otro tema te parece que es importante o que ha sido novedad en estos días, que merezca ser comentado? Mira, el tema que me parece que es muy importante es el crecimiento de la guerra entre China y Estados Unidos en materia económica, porque puede llegar a provocar un dislocamiento internacional muy, muy fuerte. Algunos analistas dicen que tanto de un lado como de otro se tratan de contener porque han aplicado aranceles para embromar aranceles a las importaciones de cada uno de un porcentaje inferior al que habían amenazado a poner. Por ejemplo, Trump dijo: voy a ponerle aranceles a tantos productos chinos por un valor de $400.000 millones, del 25%, y el otro día les puso del 10%. Y amenazó que lo va a llevar al 25%, pero no aplicó el 25%. Algunos analistas dicen, bueno, se ve que quieren llegar a un tipo de arreglo. Pero esta lucha es una lucha muy dura, porque en las directivas estratégicas de Estados Unidos está escrito que hay que impedir que China se transforme en una potencia tecnológica, como tiene previsto hacerlo China en sus propios planes. Es decir, en una potencia que rivalice con Estados Unidos en lo que tiene que ver con la tecnología más moderna. La situación es tan grave que el hombre más rico de China, que se llama Jack Ma, y que tiene una empresa electrónica llamada Alibaba, se ha retirado de la empresa, en lo que interpretó que es una señal de que no quiere estar en el medio de lo que va a ser una guerra económica muy destructiva. El alcance internacional de todo este proceso va a ser muy severo, y bueno, es una manifestación de la descomposición del proceso capitalista. Esto también tenemos que explicarlo insistentemente, porque ayuda a entender por qué luchamos por una perspectiva socialista. De lo contrario vamos a tener, como lo que está ocurriendo en la Argentina, tasa de desocupación creciente, inflación, miseria social, corte de servicios de salud, ataque a los jubilados. Fíjate que ahora van a pagar a los jubilados con el fondo de garantía. Están liquidando aquel excedente económico que tenía el ANSES para momentos severos. Una vez que lo liquiden, van a empezar a aumentar la edad para jubilarse y aumentar el monto de aporte del trabajador al ANSES. Esto hay que explicarlo, hay que explicar. Todo este proceso es un sistema social que vive de guerras y matanzas y hambre y destrucción y crisis cada vez más severas, y la clase obrera en el mundo se tiene que unificar en una lucha por un objetivo común, que es el socialismo a nivel mundial. Bueno, Jorge, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos estos minutos. Bueno, yo también les mando un abrazo y que tengan una buena semana. Hasta la semana que viene. Y una semana importante, porque es una semana de lucha muy importante. Si tengo entendido que ahí en Santa Cruz varias organizaciones sindicales que no son ni kirchneristas ni macristas, al contrario, se oponen a ambos sectores, se han unificado y se están trazando acciones en común. ¿Me equivoco? Así es. Así es, vamos a una movilización importante el día lunes al mediodía. Bueno, vamos con todo, compañeros, vamos. Un abrazo grande. Chao. Tocando la mañana.
Una internacional que hacemos habitualmente con el compañero Jorge Altamira, dirigente nacional del Partido Obrero. Ya lo tenemos allí en la comunicación. Y bueno, y para completar la idea esta de que tenemos el oído puesto en la lucha más chiquita hasta el panorama más de conjunto de la lucha de clases a nivel internacional. Que la lucha a nivel internacional no deja de afectar llega hasta la más chiquita, ¿no? Así es. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Ada y Miguel te saludan. Veo que hace frío allá. Sí, la primavera no ha llegado todavía. Será el calor de la lucha del 24 y el 25 que llegue. Y bueno, celébrenla en los próximos días. Bueno, Jorge, ¿qué panorama hay con, sobre todo, este tema de cómo está perfilándose las elecciones en Brasil, ¿no? Bueno, ese es el interrogante extraordinario porque con la ausencia de Lula no hay cabezas políticas, digamos, representativas. Es una elección entre candidatos poco representativos en un país que está viviendo una fuerte recesión y que tiene problemas financieros muy grandes, y en particular donde ha crecido muchísimo la desocupación, una crisis social extremadamente aguda. Hay un candidato de derecha que tiene el apoyo de un sector, naturalmente, de la clase capitalista, pero que es resistido por el temor a que termine con su orientación, termine desencadenando una fuerte movilización democrática, una fuerte réplica popular, porque es un elemento virtualmente fascista. Está bastante más a la derecha que cualquier derechista de Europa, en virtud de que tiene lazos directos con los militares. Y bueno, Brasil ha tenido una dictadura militar extraordinariamente represiva y torturadora entre 1964 y 1985. Imagínense, a 21 años. Nosotros lo tuvimos a los genocidas acá de Argentina, lo tuvimos entre el 76 y el 83, bastante menos que eso. Por lo tanto, tiene un firme asiento. Otra cosa más, acá hubo una vigorosa lucha de condena a los torturadores y secuestradores de la época de la dictadura, y en cambio allá, con la complicidad de todo el arco político, incluido el PT, ha habido una suerte de amnistía. Por lo tanto, es un aparato militar solvente que interviene a través de Twitter y a través de proclamas en el proceso político. Por ejemplo, el comandante en jefe del ejército brasileño, cuando hay alguna medida que no quiere que ocurra, tuitea advirtiendo que no se vaya a tomar ese tipo de medidas. Es decir, es una situación, digamos, explosiva. Ahora, las resistencias que provoca este hombre de derecha... Este es Bolsonaro, ¿no es cierto? ¿Cómo decir? Bolsonaro se llama este hombre. Bolsonaro, creo que se llama Jair Bolsonaro, sí. Jair Bolsonaro, un descarado. Mira, lo más parecido, ahí está, miren, para que tengamos una buena referencia. Lo más parecido a Bolsonaro es el presidente de Filipinas, que se llama Duterte, y que prácticamente ha organizado una masacre en el país en nombre de la seguridad. Delincuentes o supuestos delincuentes, narcotraficantes o supuestos narcotraficantes no son llevados a la justicia, sino que son liquidados en el lugar o en forma arbitraria, y hay un clima de terror espectacular. Este tipo tiene esas mismas características, pero está en una posición extremadamente minoritaria, al menos ahora, y esto podría llevar a que triunfe el candidato del PT en segunda vuelta, que contaría con los votos de los otros candidatos, de los electores que votan por los otros candidatos en la primera vuelta. ¿Y qué características tiene este candidato del PT, muleto, digamos, el suplente de Lula, digamos? Sí, este Fernando Haddad es uno de los hombres más derechistas del PT. Tiene lazos muy claros con los sectores empresariales, etcétera, y Lula lo nombró precisamente por esto. Quiere decir que esta candidatura es una candidatura de compromiso, digamos, con estos sectores. Y además es tan serio esto que quiero señalar dos cosas. Primero, declaró que no iba a amnistiarlo a Lula. Esto es un planteo, si ganaba las elecciones, esto es un planteo curioso,
porque en principio uno no debiera estar a favor de la amnistía de ningún delincuente, pero resulta que el PT sostiene que Lula no es un delincuente, que le han fabricado un proceso judicial, Claro. que todo está armado y que lo condenan sin haber presentado ninguna prueba. Entonces, si después de haber hecho una campaña de que Lula está condenado sin pruebas, arbitrario, falseado y todo lo demás, no quieren corregir ese atropello por medio de una amnistía, bueno, son cómplices del sistema político. ¿Me explico? Sí, sí, No es que es una contradicción. Obrero, o yo en particular esté a favor de amnistías. Lo que estoy haciendo es calificando, tratando de entender la actitud de un partido que dice que su líder máximo está condenado en forma injusta y sin pruebas, y luego se priva de un derecho constitucional como el derecho del presidente a aplicar una amnistía. Por otro lado, Brasil es un país gigante, tiene numerosos estados. En las listas, en numerosos estados, en varios estados, el PT va en la misma boleta con los partidos que le dieron el golpe a Dilma Rousseff. Quiere decir que el arribismo político, el afán de llegar a la legislatura, llegar a una gobernación, etcétera, los hace entrar en acuerdo político con partidos que han golpeado el orden constitucional, democrático, que hicieron, según el mismo PT dice, un golpe palaciego o un golpe parlamentario, y demuestra que es una corruptela política total. El PT está en a ver quién llega mejor al mejor puesto, y cuanto más remunerado mejor, al aparato del Estado, al presupuesto de la nación y de los estados que componen Brasil, y que no hay ninguna lucha de principios. ¿Podríamos, Jorge, sí, asimilar esto a la situación que tiene el kirchnerismo con todo el resto de las alas más de derecha del PJ? ¿O es peor todavía lo de Brasil? No, en el PT no ha habido una escisión entre racionales e irracionales, ¿no es cierto? El PT se mantiene relativamente unificado en torno a Lula, aunque ha perdido enorme, digamos, apoyo popular, porque por la prisión de Lula, la movilización que se hizo para defenderlo no está a la altura de un partido que llegó a sacar decenas y decenas de millones de votos, que tiene el apoyo de la Central Única de Trabajadores, de las federaciones estudiantiles, y que incluso se jacta de tener un líder carismático. El PT, como fuerza política, está en retroceso, ha elegido a un hombre que está a la derecha en el partido, que ya gobernó la Intendencia de San Pablo sin beneficiar en absoluto a los trabajadores, y en el marco de una campaña electoral donde va aliado a la derecha en numerosos estados. De modo que es una fuerza, digamos, como se dice, agotada. En el caso de Cristina Kirchner, que no es solo Cristina Kirchner, sino todo un elenco, la justicia está presentando pruebas importantes. Cristina misma se refugia en el argumento de que, a ver, demuestren dónde está la plata que yo robé, pero está rodeada de gente que ya mostró la plata, que la tiró por los conventos, que tiene cuentas offshore, que tiene propiedades que no se sabe de dónde salieron, que hay contratos de obras públicas cartelizados con sobreprecios que ha pagado el Estado y que han sido avalados por el Ministerio de Planificación y la Secretaría de Obras Públicas, que en el sistema del transporte hay una situación muy grave por la tragedia de Once y la corruptela de los concesionarios de los ferrocarriles, ¿no es cierto? El caso de Lula es parecido a ese, porque Lula también dice, no, yo no cobré nada, y está rodeado de toda la gente que ya se probó en sede judicial sus delitos, que ellos mismos los confesaron, un secretario general del PT, un hombre que fue 2 veces el ministro de Economía, un presidente del PT, José Dirceu. Es decir, hay un esquema relativamente similar en un caso como en el otro, y los argumentos son los mismos. El hecho de que estés rodeado de ladrones gobernando tu país no es una prueba de que vos hayas sido, digamos,
partícipe de eso, lo cual no lo acepta absolutamente nadie. Obviamente el proceso judicial requiere que en cada caso particular la prueba sea contundente, pero desde el punto de vista político esa prueba está perfectamente clara. Quiero decir de todos modos que no se puede hacer aquí un análisis puramente judicial y sacarla de contexto político, porque el macrismo quiere una gran campaña sobre este tema judicial para poder llegar a las elecciones de octubre del 19 e intentar ver si las puede ganar o pasar a la segunda vuelta. Entonces hay un propósito político cuya otra parte es que ocultan todos los delitos cometidos por el macrismo, empezando por la propia familia del presidente, por sus cuentas offshore, ¿no es cierto? Y no hay que descartar que ahora la causa de Odebrecht en Brasil salpique ahora ya más abiertamente a las empresas vinculadas con el macrismo. Otra cosa que se asemeja en un país y en otro es que en Brasil se avanzó mucho en lo que se llama la amnistía a las empresas que cometieron estos delitos, de manera que el delito quede confinado a una o dos personas que estuvieron en la presidencia o en la dirección de la empresa. Entonces las empresas quedan a salvo de cualquier cuestionamiento y pueden seguir participando en todos los negocios públicos y en cualquier negocio. Ahora, el tema es que este robo que ha habido, esta cartelización de obra pública, estos arreglos y ventajas que se dieron, beneficiaron a todos los accionistas de la empresa. Es decir, beneficiaron a los dueños de la empresa tomados en su conjunto. Segundo, las empresas son auditadas, es decir, las cuentas tienen que ser rubricadas, aceptadas por auditores externos a la empresa. Todos consiguieron esa rúbrica, todos consiguieron que un auditor externo dijera que todo estaba bien y que no había nada ilegal. Ahora sabemos que todo eso es mentira, pero nadie habla de esos auditores porque son grandes firmas internacionales. Firmas que hacen lo mismo con General Motors, con el Citibank, en Estados Unidos, en Inglaterra. Es decir, que podría ser un cataclismo internacional. Donde todo el sistema tendría que ir preso, digamos, toda una cantidad de gente tendría que ir presa que la quiere proteger. Exactamente, y finalmente están los bancos. Yo les recomiendo un libro del periodista de La Nación, Hugo Alconada Moon, que hace una descripción de todo el curro en la clase capitalista, banqueros, auditores, industriales, contratistas de obras públicas, que es demoledor. Yo creo que el gran mensaje que tenemos que transmitir a la población es la siguiente: la clase capitalista que dirige el país está constituida por chorros profesionales, una gran parte de ellos se encuentra en Comodoro Pi, y en cualquier sistema judicial irían en cana por 100 años. La pregunta es, ¿nos tienen que seguir gobernando ellos? ¿Nos tienen que seguir gobernando ellos y sus partidos políticos? Cuando en realidad casi todos tendrían que estar presos. Toma el caso de Techín. La justicia está haciendo todo lo que puede por evitar que Techín vaya a Comodoro Pi. Bonadío no citó todavía al dueño de Techín. A Roca. Techín está en una situación muy grave en Brasil y en Italia, lo reporta permanentemente los distintos diarios, y también acá en Argentina por los gasoductos que se construyeron. Y ahora se ha inventado una historia con Chávez, según la cual Chávez lo extorsionó para quitarle una empresa, cuando la verdad no tiene nada que ver con eso, porque yo estaba, cuando ocurrió eso, yo estaba en Venezuela, y Chávez y Techín actuaban en común en una represión gigantesca contra los obreros de Sidor, la fábrica siderúrgica de Techín, que estaban en una huelga muy enérgica y muy combativa por reclamos de los trabajadores salariales y de condiciones de trabajo. Chávez, en alianza con Techín, mandó al ejército contra los trabajadores, claro. Contra los trabajadores en alianza con Techín. Y el Ministerio de Trabajo fue
y no aceptó ningún tipo de negociación. En un momento determinado, al ver que no podían vencer a los trabajadores, Chávez le dijo a Techín que a ver si se podía llegar a un arreglo, y Techín se mantuvo duro. Entonces Chávez se dio cuenta que lo colocaban frente a una gran crisis política, pegó un viraje, echó al ministro de Trabajo, retiró el ejército, hizo un acuerdo con los trabajadores y ante la resistencia de Techín, la nacionalizó y le pagó una fortuna. Tanto el Estado venezolano como Techín tendrían que ir a juicio por el desfalco que hicieron con la nacionalización de Techín. Así que que no se hagan las víctimas. Y yo este proceso lo viví porque estaba ahí mismo. Estaba ahí, lo seguí día tras día, por los diarios, por la televisión. Es decir, esta es una historia que la puedo contar en forma directa y no por haberla leído en algún lado. Bueno, y Jorge, en el panorama internacional, ¿qué otro tema te parece que es importante o que ha sido novedad en estos días, que merezca ser comentado? Mira, el tema que me parece que es muy importante es el crecimiento de la guerra entre China y Estados Unidos en materia económica, porque puede llegar a provocar un dislocamiento internacional muy fuerte. Algunos analistas dicen que tanto de un lado como de otro se tratan de contener porque han aplicado aranceles para embromar aranceles a las importaciones de cada uno de un porcentaje inferior al que habían amenazado a poner. Por ejemplo, Trump dijo: voy a ponerle aranceles a tantos productos chinos por un valor de $400 mil millones del 25%, y el otro día les puso del 10%. Y amenazó que lo va a llevar al 25%, pero no aplicó el 25%. Algunos analistas dicen, bueno, se ve que quieren llegar a un tipo de arreglo. Pero esta lucha es una lucha muy dura, porque en las directivas estratégicas de Estados Unidos está escrito que hay que impedir que China se transforme en una potencia tecnológica, como tiene previsto hacerlo China en sus propios planes. Es decir, en una potencia que rivalice con Estados Unidos en lo que tiene que ver con la tecnología más moderna. La situación es tan grave que el hombre más rico de China, que se llama Jack Ma, y que tiene una empresa electrónica llamada Alibaba, se ha retirado de la empresa, en lo que interpretó que es una señal de que no quiere estar en el medio de lo que va a ser una guerra económica muy destructiva. El alcance internacional de todo este proceso va a ser muy severo, y bueno, es una manifestación de la descomposición del proceso capitalista. Esto también tenemos que explicarlo insistentemente, porque ayuda a entender por qué luchamos por una perspectiva socialista. De lo contrario vamos a tener, como lo que está ocurriendo en la Argentina, tasa de desocupación creciente, inflación, miseria social, corte de servicios de salud, ataque a los jubilados. Fíjate que ahora van a pagar a los jubilados con el fondo de garantía. Están liquidando aquel excedente económico que tenía la ANSES para momentos severos. Una vez que lo liquiden, van a empezar a aumentar la edad para jubilarse y aumentar el monto de aporte del trabajador a la ANSES. Esto hay que explicarlo, hay que explicar. Todo este proceso es un sistema social que vive de guerras y matanzas y hambre y destrucción y crisis cada vez más severas, y la clase obrera en el mundo se tiene que unificar en una lucha por un objetivo común, que es el socialismo a nivel mundial. Bueno, Jorge, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos estos minutos. Bueno, yo también les mando un abrazo y que tengan una buena semana. Hasta la semana que viene. Y una semana importante, porque es una semana de lucha muy importante. Si tengo entendido que ahí en Santa Cruz varias organizaciones sindicales que no son ni kirchneristas ni macristas, al contrario, se oponen a ambos sectores, se han unificado y se están trazando acciones en común. ¿Me equivoco? Así es. Así es, vamos a una movilización importante el día lunes al mediodía. Bueno, vamos con todo, compañeros, vamos. Un abrazo grande. Chao. Canto la mañana.
Internacional que hacemos habitualmente con el compañero Jorge Altamira, dirigente nacional del Partido Obrero. Ya lo tenemos allí en la comunicación. Y bueno, y para completar la idea esta de que tenemos el oído puesto en la lucha más chiquita hasta el panorama más de conjunto de la lucha de clases a nivel internacional. Que la lucha a nivel internacional no deja de afectar hasta llega hasta la más chiquita, ¿no? Así es. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Ada y Miguel te saludan. Veo que hace frío allá. Sí, la primavera no ha llegado todavía. Será el calor de la lucha del 24 y el 25 que llegue. Y bueno, celébrenla en los próximos días. Bueno, Jorge, ¿qué panorama hay con, sobre todo, este tema de cómo está perfilándose las elecciones en Brasil, ¿no? Bueno, ese es el interrogante extraordinario porque con la ausencia de Lula no hay cabezas políticas, digamos, representativas. Es una elección entre candidatos poco representativos en un país que está viviendo una fuerte recesión y que tiene problemas financieros muy grandes, y en particular donde ha crecido muchísimo la desocupación, una crisis social extremadamente aguda. Hay un candidato de derecha que tiene el apoyo de un sector, naturalmente, de la clase capitalista, pero que es resistido por el temor a que termine con su orientación, termine desencadenando una fuerte movilización democrática, una fuerte réplica popular, porque es un elemento virtualmente fascista. Está bastante más a la derecha que cualquier derechista de Europa, en virtud de que tiene lazos directos con los militares. Y bueno, Brasil ha tenido una dictadura militar extraordinariamente represiva y torturadora entre 1964 y 1985. Imagínense, a 21 años. Nosotros lo tuvimos a los genocidas acá de Argentina, lo tuvimos entre el 76 y el 83, bastante menos que eso. Por lo tanto, tiene un firme asiento. Otra cosa más, acá hubo una vigorosa lucha de condena a los torturadores y secuestradores de la época de la dictadura, y en cambio allá, con la complicidad de todo el arco político, incluido el PT, ha habido una suerte de amnistía. Por lo tanto, es un aparato militar solvente que interviene a través de Twitter y a través de proclamas en el proceso político. Por ejemplo, el comandante en jefe del ejército brasileño, cuando hay alguna medida que no quiere que ocurra, tuitea advirtiendo que no se vaya a tomar ese tipo de medidas. Es decir, es una situación, digamos, explosiva. Ahora, las resistencias que provoca este hombre de derecha... Este es Bolsonaro, ¿no es cierto? ¿Cómo decir? Bolsonaro se llama este hombre. Bolsonaro, creo que se llama Jair Bolsonaro, sí. Jair Bolsonaro, un descarado. Mira, lo más parecido, ahí está, miren, para que tengamos una buena referencia. Lo más parecido a Bolsonaro es el presidente de Filipinas, que se llama Duterte, y que prácticamente ha organizado una masacre en el país en nombre de la seguridad. Delincuentes o supuestos delincuentes, narcotraficantes o supuestos narcotraficantes no son llevados a la justicia, sino que son liquidados en el lugar o en forma arbitraria, y hay un clima de terror espectacular. Este tipo tiene esas mismas características, pero está en una posición extremadamente minoritaria, al menos ahora, y esto podría llevar a que triunfe el candidato del PT en segunda vuelta, que contaría con los votos de los otros candidatos, de los electores que votan por los otros candidatos en la primera vuelta. ¿Y qué características tiene este candidato del PT, muleto, digamos, el suplente de Lula, digamos? Sí, este Fernando Haddad es uno de los hombres más derechistas del PT. Tiene lazos muy claros con los sectores empresariales, etcétera, y Lula lo nombró precisamente por esto. Quiere decir que esta candidatura es una candidatura de compromiso, digamos, con estos sectores. Y además es tan serio esto que quiero señalarle dos cosas. Primero, declaró que no iba a amnistiarlo a Lula. Esto es un planteo, si ganaba las elecciones, esto es un planteo curioso,
porque en principio uno no debiera estar a favor de la amnistía de ningún delincuente, pero resulta que el PT sostiene que Lula no es un delincuente, que le han fabricado un proceso judicial, Claro. que todo está armado y que lo condenan sin haber presentado ninguna prueba. Entonces, si después de haber hecho una campaña de que Lula está condenado sin pruebas, arbitrario, falseado y todo lo demás, no quieren corregir ese atropello por medio de una amnistía, bueno, son cómplices del sistema político. ¿Me explico? Sí, sí, No es que es una contradicción. Obrero o yo en particular esté a favor de amnistías. Lo que estoy haciendo es calificando, tratando de entender la actitud de un partido que dice que su líder máximo está condenado en forma injusta y sin pruebas, y luego se priva de un derecho constitucional como el derecho del presidente a aplicar una amnistía. Por otro lado, Brasil es un país gigante, tiene numerosos estados. En las listas, en numerosos estados, en varios estados, el PT va en la misma boleta con los partidos que le dieron el golpe a Dilma Rousseff. Quiere decir que el arribismo político, el afán de llegar a la legislatura, llegar a una gobernación, etcétera, los hace entrar en acuerdo político con partidos que han golpeado el orden constitucional, democrático, que hicieron, según el mismo PT dice, un golpe palaciego o un golpe parlamentario, y demuestra que es una corruptela política total. El PT está en a ver quién llega mejor al mejor puesto, y cuanto más remunerado mejor, al aparato del Estado, al presupuesto de la nación y de los estados que componen Brasil, y que no hay ninguna lucha de principios. ¿Podríamos, Jorge, sí, asimilar esto a la situación que tiene el kirchnerismo con todo el resto de las alas más de derecha del PJ? ¿O es peor todavía lo de Brasil? No, en el PT no ha habido una escisión entre racionales e irracionales, ¿no es cierto? El PT se mantiene relativamente unificado en torno a Lula, aunque ha perdido enorme, digamos, apoyo popular, porque por la prisión de Lula, la movilización que se hizo para defenderlo no está a la altura de un partido que llegó a sacar decenas y decenas de millones de votos, que tiene el apoyo de la Central Única de Trabajadores, de las federaciones estudiantiles, y que incluso se jacta de tener un líder carismático. El PT, como fuerza política, está en retroceso. Ha elegido a un hombre que está a la derecha en el partido, que ya gobernó la Intendencia de San Pablo sin beneficiar en absoluto a los trabajadores, y en el marco de una campaña electoral donde va aliado a la derecha en numerosos estados. De modo que es una fuerza, digamos, como se dice, agotada. En el caso de Cristina Kirchner, que no es solo Cristina Kirchner, sino todo un elenco, la justicia está presentando pruebas importantes. Cristina misma se refugia en el argumento de que, a ver, demuestren dónde está la plata que yo robé, pero está rodeada de gente que ya mostró la plata, que la tiró por los conventos, que tiene cuentas offshore, que tiene propiedades que no se sabe dónde salieron, que hay contratos de obras públicas cartelizados con sobreprecios que ha pagado el Estado y que han sido avalados por el Ministerio de Planificación y la Secretaría de Obras Públicas, que en el sistema del transporte hay una situación muy grave por la tragedia de Once y la corruptela de los concesionarios de los ferrocarriles, ¿no es cierto? El caso de Lula es parecido a ese, porque Lula también dice, no, yo no cobré nada, y está rodeado de toda la gente que ya se probó en sede judicial sus delitos, que ellos mismos los confesaron, un secretario general del PT, un hombre que fue 2 veces el ministro de Economía, un presidente del PT, José Dirceu. Es decir, hay un esquema relativamente similar en un caso como en el otro, y los argumentos son los mismos. El hecho de que estés rodeado de ladrones gobernando tu país no es una prueba de que vos hayas sido, digamos,
partícipe de eso, lo cual no lo acepta absolutamente nadie. Obviamente el proceso judicial requiere que en cada caso particular la prueba sea contundente, pero desde el punto de vista político esa prueba está perfectamente clara. Quiero decir de todos modos que no se puede hacer aquí un análisis puramente judicial y sacarla de contexto político, porque el macrismo quiere una gran campaña sobre este tema judicial para poder llegar a las elecciones de octubre del 19 e intentar ver si las puede ganar o pasar a la segunda vuelta. Entonces hay un propósito político cuya otra parte es que ocultan todos los delitos cometidos por el macrismo, empezando por la propia familia del presidente, por sus cuentas offshore, ¿no es cierto? Y no hay que descartar que ahora la causa de Odebrecht en Brasil salpique ahora ya más abiertamente a las empresas vinculadas con el macrismo. Otra cosa que se asemeja en un país y en otro es que en Brasil se avanzó mucho en lo que se llama la amnistía a las empresas que cometieron estos delitos, de manera que el delito quede confinado a una o dos personas que estuvieron en la presidencia o en la dirección de la empresa. Entonces las empresas quedan a salvo de cualquier cuestionamiento y pueden seguir participando en todos los negocios públicos y en cualquier negocio. Ahora, el tema es que este robo que ha habido, esta cartelización de obra pública, estos arreglos y ventajas que se dieron, beneficiaron a todos los accionistas de la empresa. Es decir, beneficiaron a los dueños de la empresa tomados en su conjunto. Segundo, las empresas son auditadas, es decir, las cuentas tienen que ser rubricadas, aceptadas por auditores externos a la empresa. Todos consiguieron esa rúbrica, todos consiguieron que un auditor externo dijera que todo estaba bien y que no había nada ilegal. Ahora sabemos que todo eso es mentira, pero nadie habla de esos auditores porque son grandes firmas internacionales. Firmas que hacen lo mismo con General Motors, con el Citibank, en Estados Unidos, en Inglaterra. Es decir, que podría ser un cataclismo internacional. Donde todo el sistema tendría que ir preso, digamos, toda una cantidad de gente tendría que ir presa que la quiere proteger. Exactamente, y finalmente están los bancos. Yo les recomiendo un libro del periodista de La Nación, Hugo Alconada Moon, que hace una descripción de todo el curro en la clase capitalista, banqueros, auditores, industriales, contratistas de obras públicas, que es demoledor. Yo creo que el gran mensaje que tenemos que transmitir a la población es la siguiente: la clase capitalista que dirige el país está constituida por chorros profesionales, una gran parte de ellos se encuentra en Comodoro Pi, y en cualquier sistema judicial irían en cana por 100 años. La pregunta es, ¿nos tienen que seguir gobernando ellos? ¿Nos tienen que seguir gobernando ellos y sus partidos políticos? Cuando en realidad casi todos tendrían que estar presos. Toma el caso de Techín. La justicia está haciendo todo lo que puede por evitar que Techín vaya a Comodoro Pi. Bonadío no citó todavía al dueño de Techín. Techín está en una situación muy grave en Brasil y en Italia, lo reporta permanentemente los distintos diarios, y también acá en Argentina por los gasoductos que se construyeron. Y ahora se ha inventado una historia con Chávez, según la cual Chávez lo extorsionó para quitarle una empresa, cuando la verdad no tiene nada que ver con eso, porque yo estaba cuando ocurrió eso, yo estaba en Venezuela, y Chávez y Techín actuaban en común en una represión gigantesca contra los obreros de Sidor, la fábrica siderúrgica de Techín, que estaban en una huelga muy enérgica y muy combativa por reclamos de los trabajadores salariales y de condiciones de trabajo. Chávez, en alianza con Techín, mandó al ejército contra los trabajadores, claro. Contra los trabajadores, en alianza con Techín. Y el Ministerio de Trabajo fue
y no aceptó ningún tipo de negociación. En un momento determinado, al ver que no podían vencer a los trabajadores, Chávez le dijo a Techín que a ver si se podía llegar a un arreglo, y Techín se mantuvo duro. Entonces Chávez se dio cuenta que lo colocaban frente a una gran crisis política, pegó un viraje, echó al ministro de Trabajo, retiró el ejército, hizo un acuerdo con los trabajadores y ante la resistencia de Techín, la nacionalizó y le pagó una fortuna. Tanto el Estado venezolano como Techín tendrían que ir a juicio por el desfalco que hicieron con la nacionalización de Techín. Así que que no se hagan las víctimas. Y yo este proceso lo viví porque estaba ahí mismo. Estaba ahí, lo seguí día tras día, por los diarios, por la televisión. Es decir, esta es una historia que la puedo contar en forma directa y no por haberla leído en algún lado. Bueno, y Jorge, en el panorama internacional, ¿qué otro tema te parece que es importante o que ha sido novedad en estos días, que merezca ser comentado? Mira, el tema que me parece que es muy importante es el crecimiento de la guerra entre China y Estados Unidos en materia económica, porque puede llegar a provocar un dislocamiento internacional muy, muy fuerte. Algunos analistas dicen que tanto de un lado como de otro se tratan de contener porque han aplicado aranceles para embromar aranceles a las importaciones de cada uno de un porcentaje inferior al que habían amenazado a poner. Por ejemplo, Trump dijo: voy a ponerle aranceles a tantos productos chinos por un valor de $400.000 millones, del 25%, y el otro día les puso del 10%. Y amenazó que lo va a llevar al 25%, pero no aplicó el 25%. Algunos analistas dicen, bueno, se ve que quieren llegar a un tipo de arreglo. Pero esta lucha es una lucha muy dura, porque en las directivas estratégicas de Estados Unidos está escrito que hay que impedir que China se transforme en una potencia tecnológica, como tiene previsto hacerlo China en sus propios planes. Es decir, en una potencia que rivalice con Estados Unidos en lo que tiene que ver con la tecnología más moderna. La situación es tan grave que el hombre más rico de China, que se llama Jack Ma, y que tiene una empresa electrónica llamada Alibaba, se ha retirado de la empresa, en lo que interpreto que es una señal de que no quiere estar en el medio de lo que va a ser una guerra económica muy destructiva. El alcance internacional de todo este proceso va a ser muy severo, y bueno, es una manifestación de la descomposición del proceso capitalista. Esto también tenemos que explicarlo insistentemente, porque ayuda a entender por qué luchamos por una perspectiva socialista. De lo contrario vamos a tener, como lo que está ocurriendo en la Argentina, tasa de desocupación creciente, inflación, miseria social, corte de servicios de salud, ataque a los jubilados. Fíjate que ahora van a pagar a los jubilados con el fondo de garantía. Están liquidando aquel excedente económico que tenía el ANSES para momentos severos. Una vez que lo liquiden, van a empezar a aumentar la edad para jubilarse y aumentar el monto de aporte del trabajador al ANSES. Esto hay que explicarlo, hay que explicar. Todo este proceso es un sistema social que vive de guerras y matanzas y hambre y destrucción y crisis cada vez más severas, y la clase obrera en el mundo se tiene que unificar en una lucha por un objetivo común, que es el socialismo a nivel mundial. Bueno, Jorge, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos estos minutos. Bueno, yo también les mando un abrazo y que tengan una buena semana. Hasta la semana que viene. Y una semana importante, porque es una semana de lucha muy importante. Si tengo entendido que ahí en Santa Cruz varias organizaciones sindicales que no son ni kirchneristas ni macristas, al contrario, se oponen a ambos sectores, se han unificado y se están trazando acciones en común. ¿Me equivoco? Así es. Así es, vamos a una movilización importante el día lunes al mediodía. Bueno, vamos con todo, compañeros, vamos. Un abrazo grande. Chao.